Hola, el siglo XXI es hoy, martes 21 de enero de 2014. Como pueden notar, estoy en este momento en uno de los buses de Transmilenio de Bogotá y es costumbre para mí ya grabar este podcast en exteriores y así, con sonidos reales, como digamos que muy inmerso en la cotidianidad. Sí, próximas paradas Museo del Oro y Jiménez. Yo me voy a quedar en Museo del Oro. Jiménez se llama así en honor a el fundador de la ciudad. Y don Gonzalo Jiménez de Quesada. Iba a contaros hoy sobre los resultados del juego que propuse ayer en este podcast. Pues propuse un cambio en el nombre. Bueno, no, a decir verdad, no lo propuse yo, lo propuso Johnny García en Málaga, vinilo IPTT en Twitter, @vinilo_IPTT. Propuso que el podcast no debería considerarse tecnológico, el siglo XXI es hoy, sino debería considerarse podcast reality tecnológico, porque ocurre en situaciones muy reales. Y desde México contestó Josh Green y propuso que debería llamarse Verité. Cuando yo estaba pensando, haciendo la disquisición en voz alta sobre cómo lo llamaré, reality o verité, se me ocurrió convocar un reality, convocar votos. Y hasta el momento el conteo de votos dice que va ganando Josh Green en México. Es decir, he recibido más votos que dicen numeral verité que votos que dicen numeral reality. Aunque debo decir que las razones que ha expuesto Johnny García en Málaga han sido mucho más contundentes. Ha buscado explicar, pero no sé, esto me parece como de alguna manera tiene una similitud con las campañas políticas en las que estamos viviendo actualmente en Colombia. Y bueno, y acaban de pasar en Chile, vendrán en Argentina, en todos lados tenemos que sufrir esto de las campañas políticas. No, pues mucho más divertido son las campañas de los realities. Leer los trinos, los tweets, ha sido muy interesante. Los he retuiteado, retuiteado algunos. También fue muy interesante recibir, por ejemplo, la participación de Metsuke y saber que tú que estás oyendo el podcast puedes poner un trino, puedes enviar por Twitter. Me parece que debería llamarse así o asá. A mí me ocurrió una cosa interesante, voy a contar. Ayer estaba contando esta historia de la dicotomía entre llamar el podcast reality o verité y tuve un lapsus. Me confundí. Bueno, llegué a la estación Museo del Oro. Me confundí y en lugar de decir cualquiera de los dos, dije reality. Y al decir reality, pues pensé, caramba, es como la fusión entre los dos conceptos y me parece muy bonito. Sí, es una palabra bonita, reality. Mantiene el glamour del francés tomado del cinema verité y mantiene el concepto de los realities de realidad. Aunque no sé, ahora que lo pienso, ¿saben? Verité significa que es verdad, no solo es real, sino es verdad. En cambio, reality dice que es real, pero podría no ser verdad. Esto es interesante, me da luces no sobre este podcast, sino sobre los programas y los formatos de televisión. Un candidato, me acabo de encontrar. Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Quiero conocer la propuesta. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy amable. Buenos días. Es curioso. Tal vez ustedes sepan. Yo hablando de elecciones y me encontré, la voz que oyeron es de Carlos Fernando Galán. Se postula hacia el Senado y está parado en la puerta de salida del Transmilenio. Y lo curioso es que es un personaje en Colombia porque
Es hijo del desaparecido Luis Carlos Galán, un candidato presidencial que fue asesinado en tiempo de campaña electoral hace muchos años en Colombia, cuando vivíamos una situación muchísimo más difícil de la que vivimos ahora. Gracias a Dios hemos superado un montón de cosas en Colombia y podemos contar con una nueva realidad en la que, bueno, estamos más contentos, tenemos más dinero para vivir mejor y corremos menos riesgos en las calles. Nunca se corre cero riesgo, pero corremos muchos menos riesgos. Bueno, han visto ustedes mi encuentro con un candidato de verdad, un candidato real, un candidato verité. Bueno, es un candidato muy importante en Colombia. Es uno de los delfines. Delfines llamamos en Colombia a los hijos de los políticos que siguen su camino y se hacen políticos también, por lo cual tienen gran parte del camino allanado, es decir, suave, y posiblemente les vaya bien en la política. Ahora que estoy desde lejos lo veo, estaba rodeado de guardaespaldas y yo no me fijé, es muy interesante. Bueno, pues ya llegué a mi trabajo, ya entré, está todo más calmado en el sonido alrededor, ¿verdad? Pues, pero bueno, de eso se trata, de oír lo que pasa alrededor. Hoy me encontré a un candidato figura nacional importante. Esto es un hecho importante. Bueno, importante nada, pues por supuesto, uno está acostumbrado a verlos en televisión, de repente se aparecen en el sistema de transporte público y tú llegas a casa o llegas al trabajo creyendo, este señor que conocí en persona y que me entregó este plegable volante o flyer, pues merece mi voto. Bueno, permítanme dudarlo. Un saludo, soy Félix, en Twitter @locutorco. Sigan votando, pero votando en el juego, ¿no? Para ver si este podcast será reality o será verité. Un abrazo.